Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a exponer lo que es la tarea académica uno del curso de Legislación Tributaria. Mi nombre es Renzo Abel Esteban Tribuyino y para eso voy a dar pase a mi compañero Luis. Adelante. Muy bien, en esta ocasión hablaré del derecho tributario, cómo nace. En sí nace de la imposición de la dominación. ¿Esto qué quiere decir? El dominador domina al dominado. Esta situación lo dan normalmente los gobernantes, los conquistadores, los opresores, entre otros. Esto se pudo ver tanto en la Edad Antigua como en la Edad Media. En la Edad Media nace lo que es la figura del feudal, dado que ellos obligaban a sus siervos, vasallos, a pagar ciertas prestaciones de servicio en servicios personales o prestaciones en dinero o en especias. Estos, por ejemplo, podrían llegar hasta ser que el siervo participe en un conflicto bélico, que su señor feudal lo mande, cosechar las tierras, pagar por cruzar un puente, entre otros. Asimismo, esto se ve mejorado en sí, ¿cómo se llama? En la edad moderna, después de la revolución industrial, donde se lograron que se respeten los derechos de los trabajadores y se pusieron límites a la figura tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado deberá crear, diseñar y aplicar los tributos con ciertas normas y principios jurídicos que guarden el comportamiento del fisco, y esto tiene que ser aceptado de manera voluntaria y no de manera sumisa por la población. El concepto del derecho. En sí, el derecho tributario es una disciplina que se encarga de estudiar los tributos, la normativa que lo crea y cómo se ejecuta. Y su objetivo principal es la regulación de las categorías jurídicas tributarias para que sea más factible la transferencia de riquezas. Podemos entonces entender que el derecho tributario es un conjunto de normas que se refieren a los tributos y cómo se regulan en distintos aspectos. La clasificación de los tributos, del derecho tributario, disculpe. El derecho constitucional tributario está conformado en sí de las normas y principios jurídicos de la potestad tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Es la facultad del Estado de crear y estructurar tributos. El derecho internacional tributario en sí es cuando firman entre dos o más países eh, un tratado, una asociación, entre otros, y acá designan qué tipo de tributos se van a aplicar para que no haya una doble imposición tributaria. El derecho tributario material en sí estudia cómo nace la obligación y cómo se extingue en la obligación del tributo. El derecho procesal tributario, acá normalmente regulan los procesos, la tendencia es a resolver algunas controversias con respecto al pago de los tributos entre los contribuyentes y el Estado. El derecho administrativo tributario, acá viene más a ver sobre la administración del tributo, los deberes y los derechos de los administradores. Y el derecho penal tributario en sí establece que las obligaciones tributarias, si no las cumplen, van a cargar unas ciertas multas o sanciones administrativas. Y por último, la fuente del derecho. Acá tenemos la Constitución como la fuente principal de derecho. De aquí nacen todas las normas. Esto lo podemos ver tanto en el artículo 19 de la Constitución, donde establece que las instituciones, bueno, acá, bueno, este ejemplo en sí es que establece que algunos establecimientos como centros educativos, estos están exonerados de impuestos directos e indirectos. Otros también, como el artículo 79 que restringe al Congreso en temas tributarios, salvo que el Poder Ejecutivo lo solicite y estos estén revisados por el Ministerio de Economía y Finanzas. En los tratados internacionales, acá como lo mencioné en la parte anterior, más que todo nace para prevenir el abuso y el fraude fiscal. Y entre ellos podemos tener algunos ejemplos, como son los tratados de libre comercio o el Acuerdo Marco de Alianza del Pacífico. El tributo y las normas de rango de ley. Como ya sabemos, son aquellos que conforme a la Constitución se puede crear, modificar, suspender o suprimir los tributos. Y por último, hablaremos sobre la jurisprudencia.
En sí, la jurisprudencia no crea una norma tributaria, pero en sí nos apoya para tener una descripción más clara de la norma y una interpretación del contenido de los tributos para dar un dictamen, una solución específica para casos específicos. A continuación, le dejo con mi compañera Débora. Buenas noches, profesor. Continuando con la exposición, yo me llamo Cintia Dávila. Vamos a ver sobre el marco teórico del tributo. La teoría del tributo es una parte fundamental en sí del derecho tributario y tiene tres teorías bien importantes, que es de la capacidad contributiva, de la justicia distributiva y del beneficio. Todos estos tributos y del sistema tributario está dentro de la Constitución 1993 en el artículo 74, que establece que los tributos se crean, modifican o se derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo. En sí, el sistema tributario nacional se encuentra comprendido por el Código Tributario según marco legal en el decreto legislativo 771. Este sistema tributario cuenta con tres elementos principales, que es la política tributaria, las normas tributarias y administración tributaria. La política tributaria está embarcada por el Ministerio de Economía y de Finanzas, del Poder Legislativo. Las normas tributarias están en el Código Tributario y la administración tributaria está administrada por la SUNAT, ¿no? El Código Tributario en sí es el conjunto orgánico y sistemático de las disposiciones y normas que regulan la materia tributaria en general, ¿no? En sí, el Código Tributario ahora se encuentra comprendido por el TUO, ¿no? Que es el texto único ordenado del Código Tributario, según un decreto supremo de 133 del año 2200, perdón, del año 2013, actualizado en el mes de marzo de 2022, ¿no? En sí, ahora vamos a hablar lo que es el concepto de tributo, ¿no? El tributo en sí es el pago en dinero establecido legalmente que se entrega al Estado para cubrir los gastos que demandan el cumplimiento de sus fines. Para eso, la SUNAT tiene un cronograma de obligaciones, ¿no? Mensuales, según tu último dígito de RUC, ¿no? Tanto para personas naturales y jurídicas. Tenemos tres tipos de tributos importantes en Perú, que uno de ellos es el impuesto, la contribución y la tasa, ¿no? En lo que son los impuestos, sí, tiene 10 impuestos muy importantes, sí, que vamos a ahorita mismo clasificarlos. Uno de ellos, que es más importante, es el impuesto general a la venta, que es el IGB, que está comprendida al 18%, ¿no? Se ejecuta al momento de una transacción de compra, ya sea de bienes o servicios, ¿no? También tenemos lo que es el impuesto a la renta, que es un impuesto directo, es de mayor relevancia en nuestro país, pues constituye uno de los principales ingresos para el presupuesto y financiamiento del país. Está constituida sobre, mejor dicho, subdividida en 5 categorías, ¿no? En la primera categoría son los ingresos derivados de alquiler, en la segunda categoría son rentas conocidas como ganancias de capital, en la tercera categoría son rentas generadas por las personas o negocios con actividades económicas empresariales, la cuarta categoría son las rentas generadas por los trabajadores independientes y personas, y la quinta son las rentas generadas por los trabajadores. Luego tenemos lo que es el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a la importación, que es el arancel, que es un tipo de gravamen que aplica sobre los productos importados al territorio nacional, ¿sí? Que se reclasifica en tres, ¿no? Que son arancel ad valorem, el específico y el arancel mixto. Luego tenemos lo que es el nuevo régimen único simplificado, que es el nuevo RUS, creado para los pequeños comerciantes, ¿no? Y productores. Luego tenemos el impuesto vehicular, el impuesto de alcabala, el impuesto especial de la minería. Tenemos también el impuesto temporal a los activos netos, que es el ITAN, que es un impuesto que deben declarar y pagar quienes pertenecen a los regímenes general, como los MIPE, lo de Amazonía, agrario, ¿no? Y por último también tenemos los impuestos a las casinos y tragamonedas. Luego de ello tenemos lo que son las contribuciones. La contribución es un tributo para que el Estado proporcione un servicio público administrativo, ¿no? Este servicio se ofrece de manera general, ¿sí? Por ejemplo, la contribución de seguro social de Perú, que es el Salud, o la ONP, ¿no? También tenemos lo que son las tasas, ¿no? Las tasas son tributos que se pagan por la utilización para beneficio particular de un bien público. Entre ellos se subdividen entre arbitrios, impuestos prediales y derechos.
En lo que son arbitrios, son realmente reguladas por las municipales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se pagan la prestación de mantenimiento de los servicios públicos, de limpieza pública, los parques y jardines públicos y serenazgo, ¿no? En lo que son los impuestos prediales, son la recaudación, administración, fiscalización que corresponde donde se ubica el predio. Y los derechos son las tasas que se pagan por la prestación de un servicio público o el uso aprovechamiento. Por ejemplo, en la RENIEC nosotros podemos solicitar nuestra constancia de DNI o de nacimiento o de matrimonio o la tramitación de un DNI, ¿no? También o las licencias también tenemos que son un tipo de tasas que se acreditan a la actividad económica. En sí, la licencia de apertura y actividad es una licencia municipal, ¿no? Ahora, explicando cómo estos tributos se pueden hacer en situaciones reales, nosotros hemos elegido como público, como grupo, lo que es la empresa Alicor, ¿no? Alicor en sí es una empresa peruana y de régimen general, está obligada a pagar una serie de tributos en nuestro país. Los dos fundamentales es el impuesto a la renta y el impuesto general a la venta, ¿no? Que es el IGB. El impuesto que se aplica, este impuesto de la renta, en sí, Alicor debe presentar una declaración jurada anual y pagar el impuesto correspondiente que le toca, ¿no? Actualmente tiene una tasa del 9.5%, y aparte de ello, ¿por qué también es importante el impuesto del IGB? Porque ellos mismos también emiten lo que son comprobantes de pagos electrónicos, ¿no? Además de ello, Alicor también debe cumplir con sus otras obligaciones fiscales, ¿no? Pero como la presentación de declaraciones informativas y la emisión de comprobantes de pago. A continuación, voy a hacer pase a mi compañero Rogelio. Ah, muy bien, me llamo Renzo. Me toca el capítulo 3, que es los principios tributarios en materia tributaria. De acuerdo con la Constitución Política del 93, vamos a decir que, bueno, en primer lugar está el principio de igualdad. Eso se entiende en el sentido de que las situaciones económicas iguales deben ser tratadas de la misma manera. Miles deben recibir un trato diferenciado. En tal sentido, decimos que el principio de igualdad no prohíbe cualquier desigualdad, sino aquella que deviene de discriminatoria por carecer de razonabilidad y justificación objetiva. En este caso, como ejemplo, tenemos lo que serían en materia de igualdad, las ganancias de una empresa a sus accionistas, la repartición, ¿no? Que esto se basa en el aporte de cada accionista al capital social, y cada uno tiene ciertas acciones que le van a proveer lo que es la ganancia, el porcentaje de la ganancia a aquellos, ¿no? O así como también la repartición de utilidades que se le dan a los trabajadores, ¿no? Que en el caso de actividades industriales es el 10%, actividades de pesquería que es el 10%, o agrarias que es el 5%. Varía de acuerdo al tipo de actividad. También tenemos el principio de legalidad. Este principio, bueno, es básico de todo el sistema tributario, pues garantiza el derecho de propiedad, de libertad, de los intereses sociales y comunitarios, la seguridad jurídica, económica, descarta cualquier tipo de discrecionalidad por parte de la administración tributaria. El principio de legalidad en materia tributaria se traduce en el aforismo nullum tributum sine lege, lo cual quiere decir la imposibilidad de requerir el pago de un tributo sin una ley o norma que lo regule, ¿no? En este caso, vamos a dar el ejemplo que tenemos el texto único ordenado del impuesto a la renta, que es el decreto legislativo número 774, que impone un porcentaje de acuerdo a qué régimen se encuentre la empresa para que pueda tributar correctamente para el Estado. Esta ley está impuesta por la SUNAT. Tenemos también el principio de reserva de ley, que va de la mano con lo que es el principio de legalidad, pues también esta implica una determinación constitucional que impone la regulación solo por ley, pero de ciertas materias. La reserva de ley significa que en el ámbito de creación, modificación, derogación o exoneración de tributos queda reservada para ser actuada mediante una ley. La finalidad de este principio es asegurar que cuando un ente público
impone coactivamente una prestación patrimonial a los ciudadanos, cuente con ello para la voluntaria aceptación de sus representantes. Le doy paso a mi compañero Rogelio. Buenas noches, yo soy Rogelio Espíritu Domínguez. Continuando con los principios tributarios, ¿no? Tenemos el principio de no confiscatoriedad, ¿ya? Este principio ha sido efectuado en el artículo 74 de la Constitución, con el fin de que el Estado sí tiene derecho a pedir las contribuciones a todas las personas y empresas, pero no pueden exigir más de lo normal, porque el tributo a pagar es algo que se da también de la mano, ¿no? Con el principio de la no confiscatoriedad. Evita, ¿no? Evita así al poder tributario se convierta en un arma destructiva de la sociedad. Y se clasifica en dos clases. La primera clase es cuantitativa, se produce por la excesiva carga tributaria que soporta el contribuyente. Este efecto de tributo no resulta exigible porque es más de lo que él gana de sus ingresos, no te puede exigir, no te puede confiscar. La segunda clase es cualitativa, cuando se produce por la violación de cualquiera de los diferentes principios, las antes ya mencionados y las posteriores que voy a mencionar. Existe el principio también de defensa de los derechos fundamentales. El respeto a los derechos fundamentales que se enumeran en el artículo 2 de la Constitución constituye un precepto que por mandato expreso de la Constitución, ¿no?, debe observar como potestad tributaria, pero no puede violar los diferentes derechos, tanto personal como empresarial. O esos derechos entre los cuales tienen es derecho a la intimidad personal, familiar, ¿no?, que está escrito en el inciso 7 del artículo 2 de la Constitución, que toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas por cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique si es que es errada esa información. También existe el derecho al secreto bancario, reserva tributaria, ¿ya? O sea, se tiene el derecho a solicitar sin expresión de causa la información que se requiera a cualquier entidad pública, pero también no se puede pedir información personal. Tenemos el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Este derecho nos dice de que si uno mismo es dueño de una propiedad, uno mismo tiene que darte la facilidad para que tú ingreses, o tiene que tener una ordenanza jurídica para que tú puedas ingresar. No puedes violar su domicilio. Existe el derecho a la libre iniciativa privada, en la cual nos menciona de que cada persona puede ejercer para solvencia económica propia, puede ejercer cualquier tipo de actividad que ella desea. Eso sin violar las leyes. Existe el derecho a la libertad de empresa. La libertad de empresa es el mecanismo a través del cual, ¿no?, el ser humano hace efectivo su deseo de procurar satisfacer su necesidad con una actividad empresarial con afán de lucro. El último principio que voy a mencionar es el principio de capacidad contributiva. ¿Ya? Tiene dos aspectos la capacidad contributiva. La primera es absoluta, es esta actitud abstracta que tienen determinadas personas para contribuir a los tributos creados por el Estado en ejercicio de su potestad tributaria. Este tipo de capacidad contributiva se toma en cuenta en el momento en el que el legislador delimita los presupuestos a la carga tributaria en forma concreta. El otro aspecto es la capacidad relativa, es aquella que se orienta a la determinación de la carga tributaria en forma concreta, ¿no? Este tipo de capacidad contributiva permite fijar cuáles son los elementos de la cuantificación de la deuda tributaria. Doy paso a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Sheila Cristín Salas González. Continuando con la exposición, mencionaremos el concepto de la potestad tributaria. Cuando nos referimos a la potestad tributaria, nos referimos al poder que tiene el Estado al momento de crear, modificar, derogar y exonerar ciertas leyes. Mencionaremos también el tributo en el espacio. Según la norma 11, las personas sometidas al Código Tributario y demás normas tributarias son personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas u otros entes colectivos.
nacionales o extranjeros. Estos están establecidos en base al código y en las leyes y reglamentos tributarios. En el Perú, el capítulo 11 del TUO, bajo el título de la base jurisdiccional del impuesto, desarrolla precisamente aquellas normas aplicables al domicilio de los contribuyentes y a la obligación tributaria, correspondiente según fuente generadora de sus ingresos. Con respecto al tributo en el tiempo, tenemos a los entes autorizados. Según su norma 14, el Poder Ejecutivo, al proponer, promulgar y reglamentar ciertas leyes, lo hará exclusivamente por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas. Según la norma 10, las leyes tributarias rigen desde el día siguiente en su publicación en el Diario El Peruano, salvo que esta disposición sea postergado o vigente en todo o en parte, según indica. Los métodos de la aplicación de la norma en el tiempo. Mencionaremos la irretroactividad, la ultraactividad y un concepto más que es la retroactividad. Con respecto a la irretroactividad, según el texto actual del artículo 1 de la Constitución Política del Perú, señala que la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ambos supuestos. En el caso de la retroactividad, señalamos que en este caso se va a mencionar lo que menciona el profesor Héctor Villegas, que en derecho se entiende que existe retroactividad de una ley cuando su acción o poder regulador se extiende a hechos o circunstancias acaecidos, quiere decir, hechos con anterioridad al inicio de su entrada en vigor. Esto quiere decir que la norma es aquella que se da a los hechos, relaciones y situaciones que tuvieran lugar antes del momento en el que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata. Con respecto a la ultraactividad, también damos mención sobre que se entiende que hay ultraactividad cuando la acción o poder regulador de la ley se extiende a los hechos o circunstancias acaecidos después del momento de su derogación o cese de vigencia. Esto quiere decir que la aplicación ultraactiva de la norma es aquella que se efectúa a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que ha terminado su aplicación inmediata. Gracias. Muchas gracias, profesor.